El día de hoy tenemos un tema importante, siguiendo con esta serie de El Señorío de Jesucristo. Hemos visto ya diferentes lugares en la Biblia, diferentes textos en los cuales el mismo Jesucristo, al acercarse con diferentes personas, les habla acerca del Evangelio de Salvación. Hemos visto cuando habló con Nicodemo, con un maestro de la ley, un judío sabio, ¿verdad? También hemos visto cuando habló con una mujer, todo lo contrario, una mujer samaritana, cómo le habla acerca del Evangelio. Al primero, al rabino judío, le dice que es necesario nacer de nuevo. Y a la mujer samaritana le dice que Dios está buscando adoradores, ¿no? Está buscando adoradores y que la salvación viene justamente por los judíos, ¿no? A través de que el Redentor viene del pueblo judío. El día de hoy tenemos un encuentro con un joven rico, con un joven que también va a tener la oportunidad de escuchar directamente de los labios del Señor acerca del Evangelio. Entonces, este tema se llama la prueba del discipulado. La prueba del discipulado, en donde esa prueba es renunciar a todo por Jesús, renunciar a todo por Jesús. Pero antes de empezar con el texto base del joven rico, o del texto principal del joven rico, quisiera apuntar hacia una afirmación que hace Jesús en Lucas 14:33, que le va a dar sentido a todo lo que vamos a escuchar, ¿no? Esta siguiente oración le da sentido a lo que vamos a hacer, a lo que vamos a escuchar. Y dice en Lucas 14:33, así pues, cualquiera de vosotros, que no renuncie a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Bueno, primeramente vemos que no le está hablando a alguien en particular, dice cualquiera de vosotros, cualquiera, ¿verdad? Que no renuncia a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, bueno, aquí habla algo relacionado con prioridades, ¿no? ¿Qué es prioritario para nosotros? ¿Las cosas materiales o las cosas espirituales? Es lo primero que vamos a poder meditar, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestras propiedades? ¿Los bienes materiales o los bienes espirituales? Y el Señor está afirmando que es necesario que renunciemos a todas las cosas, ¿verdad? Para poder ser sus discípulos. Eh, Jesús está diciendo a un joven rico que venda todo. Antes de leer, pues les doy un antecedente, ¿verdad? Que venda todo lo que tiene, que lo dé a los pobres y que lo siga, ¿verdad? Que lo siga como un discípulo. Y realmente esto es un antes y un después para el joven rico, porque entonces tiene que dar una respuesta a esa petición que le hace Jesucristo, en donde va a poner a prueba la verdadera devoción en su vida, ¿no? Su apego, si realmente se apega a las cosas materiales y son un obstáculo para él, o ese obstáculo puede franquearlo y puede seguir a Jesús libremente y con todo tu corazón, ¿no? Hablar, por ejemplo, del evangelismo actual, nosotros sabemos que hay algo que se llama gracia barata, en donde la gracia que se nos ha dado gratuitamente al Señor, a través del Señor, también significa esa gracia barata que se puede obtener sin ningún compromiso, sin ningún costo, ¿verdad? Sin ningún compromiso o sacrificio personal. Gracia barata significa, yo no tengo que hacer nada, ¿no? No tengo que sacrificar nada, no tengo que comprometerme en nada, simplemente recibo el regalo de la gracia, salvación por gracia, y eso no me obliga, no me exige, no me pide que yo me comprometa y que yo me tenga que sacrificar. Ese es el concepto que tenemos de gracia barata. Y realmente
Si entendemos el texto que vamos a ver que eso no concuerda con Jesucristo, ¿no? El joven que fue buscando algo fácil, ve el costo real y se va triste, se va sin haber sido salvo con su encuentro con Jesucristo porque no renuncia a sus posesiones por el Señor, ¿no? Se niega también a seguir a Jesús, se niega a seguir a Jesús, ¿no? Y la primera muestra de su renuncia de negarse a Jesús es cuando Jesús le da una orden y él la omite, ¿no? Le dice, vende todas tus cosas, dalo a los pobres y tendrás vida eterna. Y él no lo acepta. Se va triste, ¿verdad? Se va convencido de que no tiene la vida eterna. Jesucristo no engañó al joven, sino le dio la certeza de que se iba a ir sin vida eterna, ¿no? Porque fue justamente lo que le preguntó, ¿qué puedo hacer para tener vida eterna? Y sin embargo, Jesucristo le da lo que pide, le informa, y él, sin embargo, no responde a esto adecuadamente, ¿no? No obedece al Señor. Así es de que él no está dispuesto a sacrificar sus riquezas por amor a los demás y por amor a Dios, ¿no? Se aferra a sus posiciones terrenales. Así es de que, bueno, pues el día de hoy estamos llamados, hermanos, a reflexionar sobre nuestra fe, si es auténtica o si realmente tenemos otras prioridades por encima de las espirituales, ¿no? Nos va a invitar a reflexionar acerca del grado de compromiso que nosotros estamos dispuestos a dar con Jesucristo, ¿no? ¿Qué tan dispuestos estamos a entregarnos a su voluntad hacia lo que Él nos pide y qué tan aferrados estamos a lo que nosotros queremos, ¿no? Así de que, bueno, pues ese es el tema. También quisiera recordar algunos versículos que nos van a dar un enfoque completo acerca de lo que es la vida eterna. El versículo más famoso, Juan 3:16, ¿verdad? Tomemos como punto de partida este versículo que todo el mundo conoce, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También confirma Juan en el capítulo 1, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Quiero contarles mi experiencia pues, frustrante. Con un familiar tuve la oportunidad de hablar de Dios y es frustrante la experiencia que tuve con este familiar porque hablando acerca de Dios, hablando acerca del Evangelio con esta persona, pues yo le decía, ¿verdad?, que para que pudiera ser salva, tenía que creer en Jesucristo, ¿no? Y aceptarle como su Salvador. También le expliqué que Jesús había muerto y resucitado para que tengamos vida eterna y que todo lo que necesitaba hacer era recibirle, ¿verdad? Como su Salvador personal. Fue así como le presenté el Evangelio. Y bueno, ella estaba pasando por problemas a nivel personal, a nivel pareja, a nivel laboral, tenía varios problemas, tenía malestar en su vida y sin embargo, pues por esta necesidad y buscando a alguien que le ayudara o algo que le ayudara a salir de esos problemas, ella aceptó a Jesucristo, ¿no? Lo recibió como su Salvador personal. Y comentábamos, estábamos felices porque pues ya era salva, ¿no? Esta persona. Sin embargo, el día de hoy ya no está, eh, ya no sigue y esta persona interesada en las cosas de Dios. Se alejó completamente. Sí, con un engaño, creyendo que era salva, ¿verdad? Porque festejamos de que ya había aceptado al Señor, pero lamentablemente se apartó.
Lamentablemente ya no está en las cosas del Señor. Y bueno, creo que esta experiencia es más frecuente en nuestras iglesias de lo que nosotros pensamos, ¿no? Quizás ha habido error a la hora de presentar el Evangelio y tenemos que ver, cambiar el Evangelio en cómo lo presentamos. Es relativamente fácil que se haga una profesión de fe, ¿no? Verbalmente que se acepte, que se cree en Jesucristo, que se reciba al Señor, es relativamente fácil, pero es otra cosa que sigan al Señor, ¿no? Que realmente caminen con el Señor es otra cosa, ¿no? Una profesión de fe es fácil, pero un ser discípulo de Cristo es algo frustrante, ¿no? Que muchas veces vemos que incluso los hermanos de la iglesia, pues, no tienen el compromiso, pero sí creen o creemos que somos salvos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo ya recibí al Señor, porque creo en el Señor, y hasta ahí. Creo que no hemos comprendido bien, hermanos, qué significa fe, qué significa recibir, ¿no? Y es lo que el mensaje del día de hoy de el joven rico, pues va a tratar de aclararnos y lo estudiamos más a fondo, ¿verdad? Muchas veces ni siquiera se ofrece lo más mínimo que es como asistir a la iglesia, llegar temprano, orar, si ni lo más mínimo se ofrece, ¿cómo pensamos en que demos todo por Cristo, verdad? Si ni lo más mínimo se da, ¿cómo soñar que somos capaces de dar todo por Cristo, como es lo que dice el título de esta predicación, de este mensaje, renunciando a todo por Jesús, ¿no? Muchas veces somos más bien interesados en lo que nosotros queremos que en lo que el Señor quiere, ¿no? No renunciamos a lo que nosotros queremos. Entonces, pues bueno, estamos llamados a que sea una entrega total, ¿verdad? Una entrega radical a aquellos que lo siguen. Eh, es importante que nosotros podamos ver las palabras acerca de Jesucristo sobre las posesiones materiales y darnos cuenta pues de que si no planteamos el Evangelio bien, como Jesucristo lo hizo, o sea, con las palabras de Jesucristo, no con otras palabras, sino las mismas de Jesucristo, nosotros no podemos pretender transmitir en la misma enseñanza bíblica que Jesucristo quiere, ¿no? Estamos diluyendo el Evangelio, estamos abaratando la gracia y realmente implica la salvación renunciar a todo, a todo. Ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? A todo. Y hay que sopesar ese costo, ¿no? Hay que realmente tomar una decisión acerca de seguirlo, pero con todas las implicaciones que ocurren. No es una gracia barata, ¿verdad? Entonces, este joven, pues vemos que de alguna forma se enfocaba en cumplimiento externo a la ley, que quizás no tenía amor, ¿verdad?, hacia Jesucristo como tal, simplemente se acercaba a un maestro, ¿verdad? Se acercaba a un maestro que tenía la posibilidad de contestar a su pregunta de salvación, de vida eterna, pero realmente no sabía que estaba frente al Mesías, frente al Dios verdadero, ¿no? O sea, realmente no tenía fe en eso y simple y sencillamente buscaba una respuesta de un maestro que sabía acerca de la vida eterna, pero no lo identificó como el Mesías, no tuvo fe en él como el Mesías, ¿no? Aquí cabe hacer una pregunta, hermanos. ¿La salvación requiere del discipulado o podemos ser salvos sin ser discípulos? Podemos ser salvos de la ira venidera y de entrar a la vida eterna con Jesucristo sin ser discípulos, o tenemos que ser discípulos para entonces ahora sí poder tener esa fe de poder estar con el Señor. Realmente el discipulado
es la respuesta natural. Vamos a ver qué es la respuesta natural cuando se ha recibido salvación, ¿verdad? A través de la gracia, a través de la fe. Es la respuesta natural querer ser discípulos de aquel que nos salvó. Todos aquellos que han recibido la salvación, naturalmente desean seguirlo, desean obedecerlo como sus discípulos. No es algo como que es que tienes que, ¿verdad? Es realmente que la persona en amor, en gratitud, que ha sido salvada, que reconoce en su corazón su salvación, devuelve en amor, devuelve en gratitud al Señor, entregando su vida a Él de manera natural, de manera perfectamente lógica, ¿no? Y es entendible que entonces se produzca un cambio en nuestra vida, se cambie la vida del creyente, llevándolo hacia seguir las enseñanzas, los principios, los preceptos de Jesucristo, ¿no? De manera personal, aquellos que están agradecidos, que han tocado su corazón, su alma, han nacido de nuevo. Es natural que busquen hacerse discípulos. Amén, hermanos. Es natural que venga un discipulado. Pero entremos ya directamente al texto de Mateo 19, en donde pues vamos a ir viendo acerca de lo que el joven rico le pregunta a Jesucristo. Empezando con la gran pregunta que él tiene, que es la mejor pregunta que pueden hacerse. La pregunta que debemos de tener es cómo podemos obtener la vida eterna. Y si entendemos lo que eso significa, ¿no? Mateo 19:16 dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Entonces, hace una pregunta muy correcta, ¿verdad? Jesucristo en otro momento también contesta lo que hay que hacer, dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado, ¿verdad? Son palabras de Jesucristo, él mismo en otro momento responde. No es diferente también a la misma pregunta que le hace una multitud. En Juan 6:28-29 vemos que dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús, les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces vemos que es consistente, ¿verdad? Vemos que se implica conocer a Dios. Conocer a Dios significa conocerlo íntimamente, conocerlo a nivel personal, conocerlo desde el corazón, alimentarnos día a día, amarle, caminar en su camino, eso significa conocerlo, ¿no? Vivir como Él nos ha enseñado. Vivir en amor, por ejemplo, ¿no? Entonces, habla acerca de una relación con Él, vivir en una relación continua, diaria con Él y creer. Todos creemos en algo, ¿no? O sea, la fe la ejercita todo el mundo. Podemos tener fe en el trabajo, podemos tener fe en la escuela, podemos tener fe en una persona, en una institución, ¿no? Podemos tener fe en el dinero, podemos tener fe en el poder. Todos ejercitamos la fe, creemos que eso es lo mejor que hay y hacemos todos nuestros esfuerzos para estar allí, pero justamente la fe es ahora como cristianos depositada en Jesucristo, ¿no? Depositada en lo que significa Él. Así de que bueno, él tenía todo lo demás, era rico, era un joven rico, pero no tenía la vida eterna. Él vemos que de alguna manera sentía que algo le faltaba, ¿no? Algo me falta y es que quiero ver cómo tener la vida eterna, ¿no? Cómo tener esto por la eternidad. Y entonces vemos que él se encuentra confundido,
no encuentra gozo, no encuentra paz, no encuentra confianza, no encuentra esperanza. Vive en una religión exterior, en una religión externa, en donde él se da cuenta que no es tanto lo que vive, sino la calidad de vida que tiene. Realmente vida es calidad de vida, ¿estamos de acuerdo, hermanos? Y él se da cuenta que le falta eso, que le falta tener esa comunión interna con Jesús, que le falta tener una comunión interna con Dios. No había experimentado el amor, ahorita vamos a ver que no había experimentado el amor, el descanso, la paz, la esperanza, el gozo, la seguridad de Dios eran cosas que él anhelaba. Tenía riquezas materiales, tenía una justicia exterior, pero su corazón estaba lejos de Dios, ¿no? Y del amor a los hombres. Entonces, y además él estaba centrado en las obras. Como buen judío, él decía que las obras, y preguntaba acerca de las obras, ¿no? ¿Qué tenía que hacer para tener vida eterna? Entonces, vemos que aquí la palabra de Dios nos dice que hemos de creer, ¿no? Esa es la obra, que creamos en Jesucristo, pero hay que darle el sentido correcto a ese entendimiento. Lo interesante es ver la respuesta que le da Jesús al joven rico. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le contesta Jesús en Mateo 19:17. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, ¿verdad? También podemos ver en 1 Juan 5:11 que dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Él había ido a preguntarle a la persona adecuada, a Jesucristo, ¿no? No a cualquier evangelista, no a cualquier pastor, sino había ido directamente con la fuente de la vida eterna, con Dios mismo, con Jesucristo. Había ido con la persona adecuada que le podría contestar cómo tener la vida eterna, ¿verdad? Y no sé si a ustedes les parezca lógico, pero como que esta respuesta que él da, que Jesucristo da, parece que contradice la salvación por fe, porque está hablando de obras, ¿no? Está hablando de guardar los mandamientos. Parecería una contradicción, ¿cierto? A ver, entonces, ¿la salvación es por fe o es por guardar los mandamientos? Entonces, vamos a ver a qué se refiere, porque parecería como que estuviera bromeando con el joven, ¿no? Así como, mira, guarda los mandamientos y serás salvo. O sea, ¿ustedes creen que Jesucristo bromeó ante una persona que con una pregunta tan sincera y que iba con la persona que le podía contestar, iba a bromear? ¿Bromeó el Señor Jesucristo? No, ¿verdad? No podemos afirmar que estas palabras sean una broma, ni para él ni para los lectores que vienen después. Entonces, ¿qué significa, verdad? Vemos en 1 Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Y él está contestando al joven, guarda los mandamientos. Hermanos, lo que está también tratando de decir es que la gracia no es barata, ¿verdad? La gracia tiene sacrificio, tiene un compromiso. Él es santo y no va a recibir a un hombre pecador con sus pecados, ¿verdad? Para que viva al lado de él. Entonces, no está bromeando. La entrega hacia él sí es parte de lo que se requiere, ¿no? O sea, guarda los mandamientos desde el principio, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, todo coincide y la ley moral de Dios
no se ha derogado, no se ha abrogado, no se ha quitado. Eso no significa que podamos seguir siendo igual de pecadores que siempre y el Señor nos va a salvar, ¿no? Y que sigamos pecando impunemente y Él nos va a salvar. Realmente Él estaba dando importancia y estaba dando importancia a, a su obediencia hacia Él, porque quién dio estos mandamientos? ¿No Dios mismo? Sí, ¿verdad? ¿Qué importancia es obedecerle a Él con sus mandamientos? Amén, hermanos. Estamos viendo, estamos comprendiendo. Estos mandamientos venían directamente de Dios y reflejan la voluntad de Él y no son como para ignorar, ¿o sí, hermano? Y no son como para ir en contra de su voluntad y pensar que estamos en lo correcto, ¿no? Había él ido al lugar correcto, estaba ahí ante el Mesías, ante el Dios hecho hombre. Y bueno, aquí aunque damos un giro completamente, él, Jesucristo habla de los mandamientos, ¿no? Guarda los mandamientos. Y no es una broma, no es, no le dijo algo para que se fuera y ya, sino estaba hablándole con verdad. El Señor nunca mintió, el Señor nunca hizo algo más que querer que las personas fuéramos al arrepentimiento, ¿ven, hermanos? Sin embargo, pues él vamos a ver que afirma haber guardado todo esto en su vida y ser perfecto. O sea, realmente una persona que pueda guardar la ley durante toda la vida sin violar ni una jota ni una tilde de la ley significa que es perfecta, ¿verdad? Que es sin pecado. Y eso, hermanos, ¿lo podemos hacer? No. ¿O hay alguien aquí perfecto? Levante la mano, que nunca haya pecado. Le estaba diciendo que hiciera algo imposible, ¿verdad? De practicar la ley completamente es algo imposible para nosotros, hermanos. Solamente el Salvador puede vivir eso. Solamente puede ser perfecto Dios. Nosotros los hombres nacemos en pecado. Así es de que sugerir que guardar la ley era un medio para la vida eterna, como que pone un poquito ahí en la fe en análisis, ¿no? Hasta qué punto la fe implica estas partes, ¿no? Entonces él contesta, siguiendo con el relato bíblico, en Mateo 19, 18, 19, dice, le dijo, ¿cuáles? Está hablando el joven rico, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y él contesta, pues todo esto he guardado. Wow, está diciendo que él es justo, está diciendo que no ha pecado, ¿verdad? El Señor es un caballero y vamos a ver cómo le contesta en el siguiente versículo, pero realmente lo va a preparar a enfrentarse con que él reconozca su pecado. ¿Lo podrá hacer? Quién sabe, ¿no? Ahorita le está planteando la ley, está hablando del evangelio y lo primero que hace es enfrentarlo con la ley, hermano. Recordemos el capítulo, los primeros capítulos de Romanos. Pablo, los primeros tres capítulos de Romanos habla acerca de la pecaminosidad del hombre, ¿no? Y ya después, en los siguientes capítulos, va a hablar acerca de la salvación. Es lo primero que está haciendo también Jesucristo. A ver, llega alguien preparado para hablársele a él acerca del Evangelio. No es alguien que haya que hablarle acerca de Dios, oye, Dios existe, oye, ¿y quién es Dios? No, llegó un joven que ya tenía cierto grado de evangelismo caminado, ¿no? Ya sabía acerca de Dios, no había que hablarle acerca de Dios, y estaba ya en el punto en donde decía, y además de una manera muy entusiasta,
preguntaba acerca de la vida eterna. Ojalá llegaran así todos, ¿no? Se imaginan tener muchos jóvenes que llegan, ¿no? ¿Cómo puedo heredar la vida eterna? ¿Cómo puedo heredar la vida eterna? ¿Se imaginan? Como que sería muy fácil, ¿no? Pues imagínense que llegara ahorita a la iglesia un joven así, ¿no? Hermanos, vengo a preguntarles cómo puedo heredar la vida eterna. ¿Cuántas preguntas nos habrá ahorrado, no? ¿Cuánto diálogo nos habrá ahorrado? Él llegaba con la pregunta correcta, con la persona correcta y con la actitud correcta. Era sincero en buscar, en preguntar acerca de la vida eterna. ¿Quién sabe si la respuesta le iba a convencer o no? Pero era un interés genuino el que tenía, ¿no? Sin embargo, él viene como un fariseo. Yo imagino que todos los presentes se daban cuenta que llegaba alguien que tenía justicia externa. Probablemente él nunca había matado, probablemente él nunca había adulterado, ¿eh? Probablemente él nunca había robado, probablemente incluso, pues, nunca había mentido. También, quizás a sus ojos él honraba a sus padres, ¿no? Era una persona que tenía una justicia exterior, ¿no? Había guardado la ley de manera exterior, ¿no? Aunque el Señor remata muy bien diciéndole, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ya estamos hablando de otra cosa que no es una justicia pasiva, sino es activa, ¿no? No matar, no mentir, no adulterar, pues bueno, no tengo que hacer gran cosa, pero amar sí representa acción en favor de alguien, ¿no? Es algo, una actitud pues activa. Entonces, él venía pues buscando felicidad, venía buscando satisfacción personal, pero una pregunta, ¿esto será suficiente para entregar la vida a Cristo? Cuando venimos con un motivo egoísta, ¿será suficiente? Quiero decirles, por ejemplo, que yo mismo llegué a la iglesia con un motivo equivocado. O sea, yo no llegué a la iglesia y no sé ustedes por qué han llegado a la iglesia, pero yo no llegué buscando a Dios y a su voluntad, ¿eh? O sea, yo llegué porque en ese tiempo mi novia me decía, oye, vamos a la iglesia, ¿no? Yo, yo no quería ir, yo no quería ir, yo quería seguir estando con ella, pero ella me dice, quiero ir a la iglesia, ¿me acompañas? ¿Cuáles son nuestros motivos? Muchos pueden venir a la iglesia buscando pareja o buscando agradar a los padres. Es que mis papás me quieren que yo vaya, bueno, pues yo por agradar a mis papás voy, ¿no? Me siento solo, tengo soledad. Vean los motivos egoístas en cada uno de los puntos que maneje, ¿no? Tengo un vacío emocional, tengo problemas emocionales, voy a buscar a Dios. Egoísmo en una y otra ocasión, ¿no? Hay también quien busca a Dios por dinero, por éxito. Créanme, yo he escuchado de gente que va al seminario porque así va a poder vivir de la fe, ¿no? Y vemos que hay pastores de la prosperidad que están en el ministerio por el dinero que ganan. Y escúchenlo y luego están buscando que uno diezme, ¿verdad? Que uno ofrende, que uno dé sus primicias, ¿verdad? Y todo el tiempo están hablando de eso. Y bueno, en el que demos, en esa misma medida va a estar el que recibamos, ¿no? Entonces, podemos tener muchos motivos equivocados, egoístas para buscar al Señor. Y justamente eso es lo que nos está haciendo meditar el joven rico, ¿no? En donde buscamos un consuelo hacia lo que sufrimos. Buscamos algo que nos ayude a sentirnos bien. Incluso una dificultad temporal, a lo mejor una enfermedad, ¿no? A lo mejor una cuestión económica, a lo mejor estoy de extranjero en un lugar, tengo una situación temporal difícil y busco a Dios para que me ayude en ese problema, ¿no? Si nuestras motivaciones no son correctas, cuando encontramos alivio de nuestra necesidad nos vamos. Habrá alguien que busque un esposo, una esposa, ya lo encontró, pues ya me voy, ¿no? O ya pasó mi enfermedad, ya me curó Dios, ya me voy.
Y el Señor no está hablando de una respuesta, una gracia barata. No está hablando acerca de renunciar de manera fácil a lo que tenemos, ¿no? Como mencionaba, muchas veces ni siquiera somos capaces de hacer lo más mínimo. ¿Cómo vamos a entregar todo a Dios? Y ese fue el problema con el joven rico, ¿no? ¿Cuál sería la motivación correcta? Hablando un poquito de esto y para tratar de ir buscando lo que es correcto, que nuestra motivación dentro de la iglesia sea la correcta, ¿no? Pues número uno, reconocer la dependencia que tenemos de Dios, ¿no? Eh, Digo, como testimonio, yo siempre sencillamente digo, ya no vengo porque mi ahora esposa me diga que vayamos, yo vengo por convicción. Y como en algún momento dijo Pedro, ¿no? ¿A dónde más iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Yo me he dado cuenta, hermanos, perdón que exprese un poquito como testimonio porque vengo a la iglesia, pero que apartado del Señor nada puedo hacer, ¿no? Sino acarrear mal para mi vida. Y además con la convicción de que Él es lo mejor para mi vida, ¿no? Que sus palabras son una guía infalible para nosotros. También, si vivimos para conocer los principios y valores de Dios y aprender a vivir conforme a ellos, es una motivación correcta. Buscar su voluntad, ¿no? Buscar lo que Él en su sabiduría sabe lo que es lo mejor. ¿Sería equivocado eso, hermanos? Buscar su guía en nuestra vida. No, ¿verdad? Es algo muy, muy sano. O como amo yo tu ley, ¿verdad? Decía David. Entonces, vivir de acuerdo a sus principios, a sus valores, es un buen enfoque para asistir a la iglesia, ¿no? También experimentar una relación más profunda con Dios. Realmente la palabra religión es religar, volvernos a ligar con lo trascendente, ¿no? Tener una relación más estrecha con nuestro Creador, con nuestro Dios. Si venimos con esa motivación, ¿estaríamos equivocados, hermanos? No, ¿verdad? Religarnos con nuestro Creador, tener una relación más profunda, más especial. Tener guía divina, una guía sabia en nuestras decisiones cotidianas. ¿Es algo equivocado? ¿Verdad que no? Y crecer en el conocimiento de nuestro Dios. ¿Será equivocado? Y crecer en ese conocimiento, hermanos, aprender de Él, ¿verdad que no? Pero si nosotros nos centramos sobre todo en que Él, nuestro Creador, guíe nuestros pasos, que sea el que guíe nuestra vida y que nosotros podamos entender de corazón y de mente que Él es lo mejor para nosotros, creo que estamos en el camino de la adoración y de la convicción, viniendo a la iglesia no por una motivación egoísta, en donde el centro seamos nosotros, ¿no? Yo y mis necesidades, sino tú y tus demandas, tus peticiones, tu voluntad, ¿no? Eso hace la gran diferencia, hermano. Eso es la gran diferencia. Y estamos invitados a ver por qué venimos a esta casa. ¿Qué es lo que nos hace venir? ¿Por qué venimos, no? El joven rico estaba de alguna manera invitado a darse cuenta que necesitaba arrepentirse de sus pecados. El joven rico no lo reconoció y el Señor ya no se puso a debatir con él. Cuando él le dice, yo todo eso he guardado, ok, ¿verdad? Ella no dice, a ver, mira, escucha lo que te estoy diciendo y contestan. No, no lo confrontó, él vio que su corazón había orgullo, en su corazón había orgullo, hermano. Todo eso lo he guardado. Y había avaricia, había pecado. Y él lo confronta con este pecado, ¿verdad? Habla justamente de la ley, cosa que él no reconoce. ¿Cuántas veces hemos escuchado que hablamos a la gente acerca del pecado? Dice, yo soy una buena persona. Si hoy muriera, iría al cielo, porque yo no soy malo.
Y efectivamente podemos decirle, pues sí, si usted se compara con un asesino, con un criminal, con un violador, con un narcotraficante, usted no es buena persona. Es bueno. ¿Con quién se está comparando? Pero si nos comparamos con la perfecta ley de Dios, somos malos. Y más cuando Él nos habla acerca del corazón, no acerca de una justicia externa, sino del corazón, ¿no? Entonces, justamente la salvación estaba reservada para personas que realmente reconocen que se han rebelado en contra de Dios y que se han constituido como enemigos de Dios. La salvación está reservada, hermanos, para aquellos que han reconocido su pecado y que se han visto como enemigos de Dios, ¿no? Que han sido, se han rebelado, se han apartado de Él y que se han rebelado en contra de Dios. Solamente para ellos aquellos que odian su pecado, hermano, ¿o no? Solamente así se puede entregar uno a Cristo, cuando asumes la gravedad de la falta. Es como, por ejemplo, si yo le pego al pastor David Cox, le doy un puñetazo, perdón que le ponga como ejemplo, pastor. Si yo le doy un puñetazo, pues posiblemente me levante una demanda, hasta me perdonen. Pero ¿qué tal si le doy un puñetazo a Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué me pasaría? Ah, pues ya de ahí no salgo, ¿no? Bueno, pues una afrenta igual es pecar en contra de un Dios santo. Y cada día que pecamos contra su creación o contra su creación, estamos afrentando. Somos enemigos de Dios. Y si no lo reconocemos, si no vemos que estamos afrentando, ya no a Andrés Manuel, sino al Rey de Reyes, Señor de Señores, soberano de toda la creación. Todo lo que hacemos en el pecado es afrenta en contra de él. Tiene consecuencias graves. Si nosotros no vemos la gravedad del pecado, que el pecado sea sumamente grave, no vamos a poder arrepentirnos. No vemos la maldad, ¿no? Ah, no soy como el asesino. La salvación es para aquellos que odian el pecado, que lo reconocen y que desean apartarse de él. Mientras no nos veamos como rebeldes en contra de la voluntad de Dios, no podemos ir a los pies de Cristo clamando misericordia, clamando perdón y mostrando en ese pecado sumo grave, en esa falta sumamente grave, clamar misericordia de un Dios airado. Por eso el pecado tiene que ser sumamente grave. Nos tenemos que sentir terriblemente mal. No sé si recuerden la pregunta que le hacían una niña en una escuela dominical, ¿qué es el pecado? Y decía un niñito, sentirse mal por el pecado. No estaba mal, ¿verdad? Y dice alguien, otra niñita le dice, es sentirse terriblemente mal por el pecado. Eso es arrepentirse, ¿no? Y bueno, solamente cuando reconocemos que hemos vivido en rebeldía en contra de un Dios santo y que hay temor y temblor a raíz de esto, y que realmente deseamos con sinceridad arrepentirnos del pecado, podemos entonces también reconocer su perdón, su amor, su misericordia, y entonces vivir para la gloria de Dios, entregar nuestra vida a un Dios bueno que lejos de juzgarnos, ha tenido compasión de nosotros y nos da una oportunidad
para que podamos enmendar nuestro camino, no seguir impunemente en el pecado, ¿no? No puede haber redención si realmente no se ve la gravedad del pecado. ¿Y este joven lo tenía? Pues no, ¿verdad? Él decía que todo eso había guardado. Pues muy bien, vamos a continuar con esta historia. También vemos, ¿verdad?, que él lleva a tormento eterno a todos aquellos que se rehúsan, que son rebeldes hacia su misericordia. Amén, hermanos. Amén. Por eso justamente no podemos llegar con alguien que por primera vez le hablemos al Señor diciéndole, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Será correcto eso? Dios tiene un plan maravilloso para tu vida cuando están caminando el infierno. Dice el Salmo 7:11 que todos los días emite Dios sentencia, ¿verdad? Todos los días cuando muere alguien sin conocer a Cristo, está recibiendo esa sentencia eterna. Por eso la importancia, hermanos, de que nosotros podamos hacer el evangelismo. Una manera en como le hablaba a Dios al joven rico, ya cerrando, porque creo que no vamos a terminar el día de hoy, no era el dinero el centro del mensaje, ¿no? Era un ejemplo el dinero. Llegó una persona con un pecado, con un Dios, con una justicia externa, sí, pero alguien que no quiso dejar a su Dios, ¿no? Al dinero. Y sin embargo, ¿es el único pecado que existe? Hay gente que no tiene dinero, pero tiene otros dioses. Y horribles, ¿no? Horribles, horribles. Si somos honestos, podemos contar. Yo he contado, pues, en mi pasado, ¿verdad? Antes de conocer al Señor, acerca de mis propios pecados, de mis propias faltas terribles. Y realmente no es ese el punto, sino es un ejemplo nada más, ¿no? Pero llega un pecador y el Señor le pide que deje ese pecado, que se entregue a Él y Él no lo acepta. Y Él se va triste, ¿verdad? Aferrándose a su pecado, aferrándose a su Dios. Y el Señor sabía su corazón, por eso nada más habla de la primera mitad o la segunda mitad de los mandamientos, pero realmente ni siquiera ha llegado al importante todavía, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es inútil entonces que nosotros podamos hablarle de un plan maravilloso a los inconversos cuando en realidad pues estamos caminando al infierno lejos de Dios, ¿no? Más bien hay que primeramente hablar como lo hace Jesucristo acerca de la ley. Seguimos el método de evangelismo que Jesús enseñó, ¿no? Primero, la ley. Aunque muchos nos cueste trabajo, a ver, pero ¿qué no es por fe? ¿Qué no es por gracia? ¿Por qué habla de la ley? Parece una contradicción, pero vean lo que está diciendo Jesucristo, ¿no? Pues ya iremos profundizando un poquito más en este tema, pero vamos a ver cómo Dios demanda obediencia. Sí o sí, ¿verdad? Dios demanda obediencia. No es opcional la ley moral. Y Dios castiga la desobediencia. Y mucho más de alguien que conoce del Señor. Por eso también la Escritura dice, más les hubiera valido no conocer de Dios, ¿verdad? Porque ahora la gravedad del pecado pues es mucho más alta, mucho más grande. Somos conscientes del mal que hacemos. Somos conscientes de que hay un Redentor que es Jesucristo. Entonces es mucho más para nosotros un compromiso que para alguien que no conoce. Para nosotros el compromiso con el Señor es mucho más grande. Pues muy bien, amados hermanos, este es un tema extenso,
Y pues bueno, me pidieron que acabara un poquito antes y sin embargo, pues es un tema que iremos estudiando un poquito más a fondo, pero pues por el día de hoy hasta ahí le vamos a dejar.